El haber estudiado en Sevilla, yo creo que a un artista, siendo de Sevilla por otra parte, lo dota también de un cierto clasicismo que desde mi punto de vista es bastante, por lo menos a mí me gusta, ¿no? En cierta manera. Esa tradición del barroco, ese asumir la modernidad pero frente a la tradición. Es una formación clásica en el sentido del dibujo, que para mí en cierta manera es muy importante. Bueno, yo creo que le doy el valor que creo que le debo de dar. A esta altura de mi carrera yo creo que ha sido un paso muy importante, ¿no? Porque quizás sea un tópico, pero bueno, Roma es como ciudad eterna y como, no sé, te provoca como un desasosiego continuo de que no te da tiempo a verlo todo y que o sea, que te estás perdiendo demasiado, ¿no? Y entonces al final, pues claro, todo eso se te va quedando y te hace ver lo importante que es el peso de la historia y el peso de la cultura y probablemente, no sé, te cambien los parámetros de tu propia cabeza e incluso a nivel formal, a nivel pictórico, pues bueno, te dejas seducir sí, por esa ola de renacimiento. Realmente parte de una propuesta de Virginia Torrente, entonces eligió a bastantes artistas que trabajaban en comunidad y o sea, que suponía también el estudio para un artista, el estudio en la fórmula que fuera, tanto en solitario como compartido o lo que sea. Entonces, pues había que abordar un poco ese tema y se me ocurrió hacer eso como un homenaje a mi estudio o a mis compañeros, pero aparte teniendo esa referencia de Solana en este caso, del Café de Pombo. Además porque éramos 9, que éramos los mismos exactos y claro, la referencia fue como inmediata. He de decir que realmente yo quería hacer ese retrato basándome en el retrato de Pérez Villalta y entonces quería hacer un guiño a esa pieza, pero bueno, no me cuadraba por el número de personas. En este caso elijo a Solana, que éramos 9, y yo que iba a ser de la Serna, que es el personaje que está en medio, lo que me pasa que me parecía demasiado pretencioso. Quiero decir, ponerme ahí yo en el centro, que soy el autor, no sé, no me gustaba. Entonces me he ido un poco más hacia la esquina, bueno, porque me parecía más natural, yo qué sé, no ponerme ahí como tan de protagonista, ¿no? Y aparte después el cuadro iba acompañado como de una pequeña muestra de la obra de cada uno, que yo también hacía como una especie de fake e imitaba la obra de cada uno de mis compañeros, ¿no? Bueno, también Nave Oporto yo creo que representa ese nuevo modelo que parte, bueno, en Madrid, yo creo que en parte de España seguro, porque llega un momento que se hace totalmente inviable tener un espacio. El artista tiene que tener un espacio, tiene que tener un estudio, que normalmente no debe de ser tu casa. Y el tema de aunar fuerzas, yo creo que va cogiendo peso y casi todo el mundo actualmente actúa en colectivo, por lo menos de una cierta edad. Ya a lo mejor cuando eres más mayor, pues probablemente te quieras encerrar un poco más en ti mismo. Pero yo ahora mismo lo veo como un nuevo modelo que es que si no sería prácticamente imposible. Sobre todo por la exigencia que tiene un artista también a la hora del espacio, que no es solo, o sea, no es solo un habitáculo, tiene que tener unas características especiales de altura, de dimensiones, de poder ensuciar, de tener un muelle de carga cerca. Entonces no deja de ser, pues eso, que tengas que coger una nave, espacios muy abiertos, muy grandes. Entonces, bueno, eso también fue una de las causas por las que Nave Porto existe y yo creo que se ha convertido en un modelo a seguir por otros muchos artistas. Yo siempre digo que es como una especie de caja de zapatos, ¿no? Como de fotografías antiguas que tú tienes por ahí en la cabeza y que de vez en cuando estás un poco más libre de pensamiento o más vacío, por decirlo de alguna manera, que yo creo que también es el punto donde la creación te llega, pues yo tiro de esa caja de zapatos, ¿no? Que es esa cosa
de idiosincrasia propia y de manual de uno mismo, que tiras no sé, de cosas de la infancia, cosas muy personales, autobiográficas, y después aparte pues tus temáticas más importantes, que son en este caso, pues yo qué sé, para mí pues la música, porque siempre me he dedicado a la música, el cine, la literatura, el tenis, que desde chico he jugado al tenis, y aparte eso también últimamente he hecho muchas cosas sobre tenis porque me parecía una buena fórmula el punto ese tan raro del deporte y el arte, que casi nunca está ligado, de intentar hacer una buena pieza o un buen cuadro con algo tan alejado del mundo del arte, pues bueno, me seduce. El dandismo, pues o sea, llevo con él bastantes años, lo sigo también, o sea, que va y viene, lo sigo retomando, de repente me aburro y me voy para el tenis o para la música y de pronto lo retomo otra vez, pero yo creo que el punto así fuerte fue también en Roma. Al principio, o sea, antes de Roma, como 2 años antes, empecé una serie que se llamaba Pequeños dilemas de un dandy, y eran como, bueno, eran como cosas básicas, un poco incluso tontas, en el sentido de decir, oye, ¿llevo el pañuelo recto o llevo el pañuelo con un floripondio? Era un poco eso, casi reírse de esa teoría, pero bueno, yo creo que en Roma, cuando me presento a la beca, mi proyecto se llama Dandys en Roma, en el corazón del Gran Tour. Entonces, como una especie de estudio sobre los intelectuales entre el 17 y 19, que bueno, que como ciudad indispensable en el mundo de la cultura, ¿no? Y sobre todo de la cultura clásica, era la visita a Roma, ¿no? Y entonces ahí pues me baso en varios personajes, muy dandys todos, y bueno, que son desde Lord Byron, pasando por Dickens, pasando por Stendhal, pues de sus recorridos por Roma. Entonces, según ese trayecto que ellos hacían, pues yo lo revisitaba y tomaba apuntes, fotografías, sitios donde habían estado, bueno, alusiones que ellos hacían mediante texto, y entonces pues yo los interpretaba en la obra. La forma de yo enfrentarme a la obra desde el principio probablemente sea casi siempre igual, o sea que tiene un tema de método en cierta manera, pero bueno, por otro lado es muy anárquico, ¿no? Entonces normalmente yo empiezo escribiendo el cuadro, nunca hago boceto tal como uno se refiere, que es dibujando, sino que hago como una especie de esquema muy básico, de 4 líneas, y lo que sí hago casi siempre es que lo escribo, ¿no? O sea, empiezo de esa manera, después me enfrento normalmente con la obra en blanco, y eso tampoco dibujo antes, normalmente empiezo directamente con la pintura, y después es cierto que yo creo que soy bastante anárquico técnicamente, lo que pasa es que el tiempo te da esa supuesta sabiduría de que aquello va bien o va mal, ¿no? El principio es un poco torpe, un poco sin saber muy bien a dónde va, pero llega un momento que el cuadro va cogiendo autonomía y es el mismo el que te va pidiendo lo que le tienes que hacer, ¿no? Entonces se convierte en una relación bastante placentera, en el sentido de que eso, que ya la propia obra manda. A nivel formal de cómo yo realizo la pintura, también yo tengo un nombre para eso, que siempre le digo, la teoría de los brazos cruzados. O sea, yo siempre pinto de atrás hacia adelante. O sea, si tú quieres pintar un retrato mío, pues yo pintaría primero el cuadro ese que está ahí atrás, pero entero, no dejando mi hueco. Pues yo lo hago como un poco al dedillo, o sea, si tengo que pintar un paisaje, yo pinto primero el cielo, pero entero. Si después viene la montaña, pues pinto la montaña hasta abajo. Si después viene la arboleda, pues pinto toda la arboleda. Después el mar, encima. O sea, es como y casi siempre con la pintura, yo utilizo la pintura muy aguada, casi siempre son veladuras, me gusta que esté el testigo de lo que ha pasado anteriormente. Bueno, toda esa serie de recursos que al final no dejan de ser personales, pues yo creo que dotan a la obra de eso, de una personalidad distinta. Se convirtió en algo medianamente importante hace como, no sé, como 12 años o por ahí, porque me encargan un proyecto para el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que está en la Cartuja de Sevilla, donde evidentemente donde era la fábrica de Marqués de Pickman,
Cada vez que a mí me encargan un proyecto, normalmente intento adecuarme un poco al espacio, me gusta leer qué había pasado, qué ha pasado, qué está pasando. En ese sentido, digo, yo creo que aquí lo que entra es cerámica. Tengo que hacer algo con la cerámica, partiendo también de la base de que mis dos bisatía-abuelas, o como se diga, eran las dos, se llamaban Amparo y Concha, y las dos eran pintoras para Marqués de Pigman de palmeras, curiosamente. Entonces por ahí digo, pues voy a ligar un poco esa cosa familiar con el espacio. Y entonces hice toda una serie de cerámica un poco muy personal, y a partir de ahí, que eso que digo, que fue hace unos 12 años por ahí, no sé, ya la llevo conmigo siempre. O sea, casi siempre llevo una parte pictórica y una parte que hago en cerámica. Y sobre todo últimamente he hecho mucha cerámica en relación con el mundo del tenis. Técnicamente, para un pintor, hacer otro tipo de técnica, yo creo que te lleva a otros campos que no estás habituado, incluso a nivel conceptual. Y de lo que hablas se va transformando, porque es algo que no dominas tanto. Lo que pasa es que, ya te digo, después de 10 años aproximadamente, ya es no sé, me siento muy cómodo con la cerámica. La forma de titular para mí es bastante interesante, porque yo normalmente, o sea, intento finalizar la obra con el título. A veces el título es muy a priori, o a veces es eso, la finalización. Creo que no he puesto nunca un sin título, y si he puesto sin título es que se llama sin título, pero no es que sea sin título. Entonces, eso, que me parece que al espectador le da bastante pie a saber de qué estoy hablando, y aparte, no sé, es incluso un método conmigo mismo, ¿no? De quedarme tranquilo, de que la obra está concluida. Me parece que tiene, no sé, que tiene mucha importancia. Yo creo que el tema comunitario me viene de la facultad en Sevilla, que por el año 97 o por ahí empezamos en el estudio de la María, un estudio que había en Sevilla, empezamos a compartir bastantes artistas, y llegó un momento que fue así bastante importante, porque en el 98-99 creamos un grupo que se llamaba la Richard Channing Foundation. Entonces ahí formamos un grupo que éramos 4 artistas, después fueron 3, donde estuvimos, yo qué sé, pues por lo menos 4 o 5 años haciendo, bueno, era agitación cultural más bien. Entonces ahí pues sacábamos a jóvenes promesas, o sea, nosotros acabábamos de terminar la facultad y nosotros lo que hacíamos era sacar gente de la facultad, y entonces llevábamos a gente que nos parecía interesante. Curiosamente casi todos los que sacamos son ahora súper buenos artistas, pero bueno, era como un divertimento, y aparte nosotros hacíamos obras en conjunto. Y bueno, yo creo que de ahí ya pasó el tiempo, yo me empecé a dedicar un poco más a mi trabajo en particular, y fue cuando prácticamente ya fiché por la primera galería en Madrid, y ahí montamos nuestro estudio, que con Abraham Lacalle, con Jacobo Castellano, con Jaime de la Jara. Bueno, pues ahí teníamos un centro, como si dijéramos, más multidisciplinar, donde uno se dedicaba al mundo de la escultura, el otro al mundo del diseño, el otro un poco más pintura, pero bueno, no dejaba de ser un tema, eso, asociativo, que yo que sé, que no sé, a mí siempre me ha venido bastante bien. De casualidad, un día de esos que me encuentro a Fot por ahí por la calle, oye, estoy buscando estudio. Ah, pues yo también, me quiero ir del otro. Total, nos unimos, mi mujer por otro lado encontró una nave, me dice, oye Miki, ¿he visto una nave de estas en Carabanchel? Y digo, ah, pues venga, vamos a verla. Lo vimos Fot y yo, y lo íbamos a coger los dos solos. Pero Fot me dice, oye tío, esto es un poco caro, ¿no? Y digo, bueno, pues no sé qué hacemos. Dice, pues mira, yo acabo de venir de Roma, la beca con Sonia, yo a Sonia la conocía, y me dice, oye, ¿y Tornero ha estado? Yo, Tornero, sí, era muy amigo de antes también, que nos conocíamos. Y bueno, y ahí nace como Nave Oporto, ¿no? Y desde ese primer momento, pues la verdad es que siempre ha sido un ambiente muy familiar, comemos todos los días allí, hemos hecho bastantes proyectos juntos, donde eso, hay como pequeñas asociaciones que además se van mutando. Entonces eso al final yo creo que es muy enriquecedor, y es enriquecedor incluso para la gente que
que lo ve. Ahora viendo el cuadro del estudio, pues yo creo que volveré a hacer otro dentro de un añito por ahí, con los nuevos cambios, porque hay gente que entra nueva, gente que se va, gente que, bueno, y yo creo que me parecería un ejercicio bastante bonito hacer como una especie de instantánea cada vez que, no sé, que nos apetezca.